En 1957, una mujer pesaba 118 libras el día que se casó. Pesaba 118 libras 30 años después. Nunca contó una sola caloría y nunca pisó un gimnasio. Siguió 25 reglas que mantuvieron delgada a cada mujer en los Estados Unidos de mediados de siglo sin siquiera pensar en ello. Esto no fue porque alguien se lo dijera, sino porque el mundo en el que vivía hacía casi imposible engordar. El plato de 9 pulgadas. Su plato de cena medía 9 pulgadas de diámetro. El plato que está en su alacena en este momento probablemente mida 12 pulgadas. Vajillas Fiesta, melamina Melmac o Homer Laughlin de la tienda de a 10 centavos. Esa era la vajilla estándar estadounidense, de 9 pulgadas de diámetro. Para la década de 1980, los platos habían crecido a 10 pulgadas y media. Hoy en día, miden 12 pulgadas, lo que es casi un 30% más grande. En la década de 1960, el plato de cena promedio contenía unas 800 calorías cómodamente. A las 12 pulgadas, ese mismo plato contiene 1900. La Universidad de Cornell descubrió que cambiar de un plato de 12 pulgadas a uno de 10 pulgadas resultaba en un 22% menos de comida consumida. El cerebro ve la misma porción como más grande en una superficie más pequeña. Ella no conocía la ciencia detrás de esto, y no lo necesitaba. No necesitaba disciplina, su plato era la disciplina. La vitrina de la vajilla era el plan de dieta del que nadie habla. Pero incluso con un plato más pequeño, no lo llenaba 2 veces. Las reglas sobre cuándo y con qué frecuencia comía eran aún más estrictas que el plato mismo. 3 comidas al día, sin picar entre horas. Desayuno, comida, cena. Nada en el medio. Esa era la regla y nadie la cuestionaba. No había pasillo de bocadillos en el supermercado A&P en 1953. Ni barras de granola, ni paquetes de 100 calorías. A un niño que decía tener hambre entre comidas, se le decía que esperara. La cocina estaba cerrada entre las horas de las comidas. La única excepción era un vaso de agua, o tal vez una manzana del frutero en la encimera. Picar entre horas como concepto cultural no existió hasta las décadas de 1970 y 1980. El estómago aprendió a esperar, el cuerpo se adaptó. El hambre entre comidas no era una emergencia, era simplemente un martes. Mantenía su apetito en un horario. Pero había algo más que la ayudaba a comer menos en cada comida, y lo llevaba debajo del vestido. La faja. Todas las mujeres en Estados Unidos usaban una prenda interior moldeadora, una faja, un corcelete, elástico y varillas desde la caja torácica hasta el muslo. Era lo primero que se ponía por la mañana. Playtex, Maidenform, Warners, $2,95 en Sears Roebuck. El chasquido del elástico contra la cadera. El esfuerzo particular de agacharse para recoger un tenedor caído. Físicamente no se podía comer en exceso con una faja porque no había espacio para que el estómago se expandiera. Una segunda porción significaba una verdadera incomodidad. La prenda actuaba como un regulador físico del apetito. Ninguna mujer lo llamaba una herramienta de dieta, pero lo era. No lo consideraba una restricción, lo consideraba vestirse. Y así como la faja controlaba cuánto comía, el reloj en la pared controlaba cuándo dejaba de comer definitivamente cada noche. Cena a las 5:30. Cocina cerrada a las 6:30. La comida de la noche tenía un horario fijo, generalmente a las 5:30 en la mayoría de los hogares estadounidenses. El padre en casa del trabajo, los niños lavados, la mesa puesta. Sin excepciones. El reloj Sunbeam en la pared de la cocina. El sonido del coche entrando en el camino de entrada. Se bendecía la mesa. 15 minutos para comer. Platos recogidos a las 6. Cocina limpia a las 6:30. No se recalentaba nada a las 9. No se hurgaba en la nevera a altas horas de la noche. La cocina era un lugar con horario de funcionamiento. Abría, cerraba y el cuerpo aprendía el horario. El reloj en la pared fue el programa de ayuno intermitente más efectivo jamás ideado. Nadie le dio un nombre,
y nadie lo necesitó. Y la bebida que la recibía cuando bajaba las escaleras cada mañana era tan magra como el horario. Café solo de cafetera percoladora. Bebía su café solo o con un chorrito de crema. Sin azúcar, sin saborizantes, sin nada batido. Maxwell House, Folgers o Sanka si era después de la cena. El café costaba 37 centavos la libra en 1952. La percoladora Pyrex en el quemador trasero. El sonido de cuando empezaba a burbujear. Una taza de cerámica, negra. Tal vez una cucharadita de crema de la botella de vidrio que el lechero dejaba en el porche. 0 calorías. La bebida moderna de cafetería tiene un promedio de 450 calorías. Eso es una comida completa en un vaso de cartón con tapa de plástico. Bebía su café para despertarse, no bebía su café como postre. Con 5 reglas ya mencionadas, note lo que todas tienen en común. Ninguna de ellas requería fuerza de voluntad. Ninguna requería una decisión. El plato era pequeño. Las comidas eran fijas. La faja era apretada. El café era solo. La cocina cerraba a las 6:30. Estas no eran opciones, eran condiciones. El mundo por el que se movía imponía la disciplina automáticamente. No resistía la tentación. La tentación aún no se había fabricado a escala industrial. Y cuando buscaba algo dulce, incluso eso era más pequeño que cualquier cosa en el estante de hoy. La Coca-Cola de 6 y 12 onzas. Una botella de Coca-Cola en 1955 era de 6 onzas y media. Un capricho, no una bebida, no un hábito diario. 5 centavos en la máquina roja de la farmacia. La botella de vidrio contorneada fría en la mano. Se bebía una después de ir de compras un sábado por la tarde. Una. Ese fue el tamaño estándar desde 1886 hasta 1959. El vaso de máquina dispensadora de la tienda de conveniencia moderna tiene 44 onzas. Eso es casi 7 de sus botellas en una sola porción. La diferencia no es la fuerza de voluntad. La diferencia es el tamaño del envase. Ella no necesitaba decir que no. Nadie había descubierto aún cómo hacerla decir que sí 7 veces. Pero incluso cuando bebía algo dulce, lo quemaba caminando antes de llegar a casa porque no tenía otra forma de llegar allí. Caminaba a la tienda. La mayoría de las familias tenían un coche. El marido lo conducía al trabajo. La mujer caminaba 1 milla hasta el A&P y 1 milla de regreso. 2 bolsas de papel llevadas a mano. Sin autoservicio, sin recogida en la acera, sin aplicación de entrega. Caminaba a la carnicería y regresaba con un asado de 3 libras en un saco de papel marrón. Caminaba a la farmacia por aspirinas. Llevaba a los niños caminando a la escuela. De 3 a 5 millas al día, todos los días, sin llamarlo nunca ejercicio. No tenía una membresía de gimnasio. Tenía un par de zapatos planos y una acera. Y cuando regresaba de esa caminata y se sentaba a desayunar, lo primero que agarraba no era una caja de cereales. La mitad de pomelo antes del desayuno. Medio pomelo con cada desayuno, espolvoreado con una pizca de azúcar, comido con una cuchara dentada. Era el primer plato no oficial de la mañana estadounidense. Pomelo Sunkist de Florida, a 10 centavos la pieza. La dieta de Hollywood de 18 días de la década de 1930 había plantado la idea, y nunca se fue. La acidez te hacía fruncir la boca a las 7 de la mañana. La cuchara dentada para pomelo con la punta afilada se heredaba como los cubiertos. El ácido de la fruta ralentizaba la digestión y la fibra llenaba el estómago antes de que llegaran los huevos. Estudios modernos confirmaron que comer medio pomelo antes de las comidas está asociado con una pérdida de peso medible. Ella no necesitaba el estudio, tenía la cuchara. La ciencia la alcanzó 60 años después. Queso cottage sobre una hoja de lechuga. El almuerzo universal de las damas. Una bola de queso cottage sobre un trozo de lechuga iceberg. Tal vez la mitad de un melocotón enlatado al lado. Esa era la comida. Queso cottage Breakstones, Bordens, 15 centavos la pinta. Un pedido en el mostrador de almuerzos de Woolworths. La cuajada blanca y fresca sobre la hoja pálida y crujiente. Unas cuantas galletas saladas al lado.
Tal vez un vaso de suero de leche. Calorías totales, 220. Costo total, 30 centavos. Las revistas imprimían esta combinación con tanta frecuencia que se convirtió en la imagen predeterminada de una mujer cuidando su figura. McCall's, Ladies' Home Journal, Good Housekeeping, cuidando su figura. Esa era la frase. No haciendo dieta, no restringiéndose, cuidando. Implicaba vigilancia, no sufrimiento. Cuidaba lo que comía, pero lo que importaba igual era la poca carne que podía permitirse poner en el plato. La carne era el acompañamiento, no el plato principal. Una porción de carne en un hogar de la década de 1950 era de 3 a 4 onzas. El resto del plato eran patatas, verduras y pan. La proteína era el artículo más caro en la mesa. La carne de aguja para asar costaba 33 centavos la libra. El filete T-bone costaba $1,09. Un lujo, no para un martes. El ingreso familiar promedio era de $3,700 en 1951. Las familias gastaban el 22% de sus ingresos en comida. La carne se hacía rendir. El pastel de carne era un tercio de pan rallado y avena. Las cazuelas usaban una lata de atún para alimentar a 5. El estofado extendía una sola libra de carne en 6 tazones. No comía porciones pequeñas de proteína porque un libro de dieta se lo dijera. Comía porciones pequeñas porque el presupuesto se lo dictaba. La escasez enseñó una disciplina que la abundancia nunca ha aprendido a reemplazar. 10 reglas hasta ahora, y ni una sola de ellas provino de un nutricionista, ni una de un médico, ni una de un anuncio de revista. Provenían de la economía de un hogar donde el dinero era limitado, las porciones eran reales, y la mujer en el centro de todo tenía que hacer que cada dólar contara. Estos no eran secretos de belleza, eran estrategias de supervivencia. Y casualmente produjeron la generación más delgada de mujeres estadounidenses en el siglo XX. La tasa de obesidad en Estados Unidos era de aproximadamente el 13% en 1960. Hoy en día, supera el 40%. El refrigerador pequeño. El refrigerador promedio en 1955 era de 8 a 9 pies cúbicos. Hoy en día es de 25 pies cúbicos. No podía almacenar comida porque no tenía dónde ponerla. El General Electric Monitor Top, el Frigidaire con la manija cromada, de 250 a $400, una compra importante para el hogar. El interior era lo suficientemente pequeño como para que pudiera ver todo de un vistazo. Sin sobras olvidadas, sin recipientes misteriosos enterrados en el fondo. Hacía las compras 2 o 3 veces por semana para lo que necesitaba. Nada se quedaba el tiempo suficiente para echarse a perder. Nada se acumulaba. El refrigerador pequeño imponía la frescura de la misma manera que el plato pequeño imponía el tamaño de la porción. Menos espacio significaba menos desperdicio, menos tentación y menos de todo, excepto de lo que importaba, lo que estaba cocinando esa noche. Y lo que entraba en ese pequeño refrigerador cambiaba con los meses, no porque ella eligiera la variedad, sino porque el supermercado no le daba otra opción. Alimentación de temporada. Comía lo que estaba disponible. Fresas en junio, maíz en agosto, manzanas en octubre. Eso era todo. Sin tomates de invernadero en enero, sin arándanos de Chile en febrero. La sección de frutas y verduras en el A&P era pequeña y rotaba con el calendario. Las manzanas promediaban 9 centavos la libra en temporada. Fuera de temporada, simplemente no existían. Enlataba judías verdes en septiembre. Hacía conservas de melocotón en julio. Hacía puré de manzana en otoño. Su cuerpo se movía a lo largo del año comiendo lo que la tierra producía cuando lo producía. No necesitaba un nutricionista que le explicara los beneficios de comer según la temporada. El calendario era el nutricionista. Una porción. La cuchara de servir pasaba una sola vez. La cena se servía desde la estufa o desde un solo plato en el centro de la mesa. La cuchara de servir pasaba una sola vez. Te servías lo que te servías. Esa era tu cena. Una rebanada de pastel de carne, una patata asada,
algunas zanahorias y judías verdes, un vaso de leche. Un padre que repetía plato era poco común. A un niño que pedía más se le decía que bebiera agua. La idea de recargas ilimitadas no existía en una cocina privada. Fue inventada más tarde por los restaurantes para hacerte sentir que estabas consiguiendo una ganga. Suficiente era una palabra con una definición clara. Significaba que el plato estaba limpio y el estómago estaba tranquilo. Nada más. Piense en lo que ha sucedido en las últimas reglas. El refrigerador era pequeño, por lo que no podía acumular. Las estaciones dictaban el menú, por lo que no podía comer de todo el tiempo. La cuchara de servir pasaba una sola vez, por lo que no podía repetir. 3 restricciones separadas, 3 mecanismos diferentes, todos llegando al mismo destino. Una mujer que comía lo que necesitaba y nada más. Ahora compare eso con esta noche. El refrigerador es del tamaño de un armario. Las fresas están disponibles en diciembre. El tamaño de las porciones en un restaurante de cadena supera lo que toda su familia comía en una sola sentada. Se ha eliminado toda restricción. Se ha borrado todo límite. Y luego, la misma cultura que demolió los límites mira a una mujer que come en exceso y lo llama un fracaso personal. Nunca fue personal, fue arquitectónico. La arquitectura cambió, la biología no. La industria alimentaria pasó la segunda mitad del siglo XX diseñando un entorno en el que la fuerza de voluntad humana no pudiera ganar. Hicieron la comida más barata, hicieron las porciones más grandes, hicieron el azúcar invisible, hicieron la grasa omnipresente, hicieron de comer una actividad de 24 horas sin ubicación fija y sin horario fijo. Quitaron todas las barreras de seguridad que habían existido y luego construyeron una industria de dietas de $400.000 millones para vender las barreras de seguridad a precio minorista. La crueldad de esto es asombrosa cuando se ve claramente. Primero, rompen el sistema. Luego te venden la reparación. Ella no necesitaba comprar las barreras de seguridad. Nació dentro de ellas. Las paredes de su cocina, los límites de su presupuesto, las expectativas de sus vecinos, el ritmo de las estaciones, el tamaño del plato, la hora en el reloj. Estas no eran restricciones que le molestaran, eran condiciones que nunca pensó en cuestionar. Y dentro de esas condiciones, mantuvo un peso que el establecimiento médico moderno ahora gasta miles de millones tratando de ayudar a las mujeres a lograr con productos farmacéuticos e inyecciones y batidos de reemplazo de comidas y aplicaciones para contar calorías que no necesitaban existir cuando el mundo mismo estaba haciendo el conteo. Las reglas restantes son más pequeñas, más silenciosas, pero no menos poderosas. Y cuando el plato estaba limpio, lo que venía después era lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en la palma de la mano. El postre era una rebanada fina, no un bloque. El postre no era un plato, era un signo de puntuación. Una fina porción de tarta, una sola galleta, medio plato de peras enlatadas, y se ganaba. Una tarta de 9 pulgadas cortada en 8 porciones. No 6, no 4, 8. Cada porción tan estrecha como la mano de un hombre. Una cucharada de crema batida a mano con crema real. Una galleta de azúcar del tamaño de una moneda de dólar de plata. Una tarrina de helado Dixie a 5 centavos. El postre terminaba la comida. No había nada después. Ninguna segunda porción. Ningún tazón de helado a las 10 de la mañana mientras se veía la televisión. La dulzura era lo suficientemente rara como para significar algo. Ese era su poder. Pero las calorías que comía en la cena eran solo la mitad de la ecuación. La otra mitad se quemaba antes de que siquiera se sentara. El ejercicio de las tareas domésticas. El trabajo físico de llevar una casa en 1955 quemaba más calorías que una sesión de gimnasio moderna. Ella no hacía ejercicio, trabajaba. Escurrir la ropa mojada con un escurridor de manivela y colgarla en el tendedero. Sacudir las alfombras con un sacudidor de alambre en el patio trasero. Fregar el suelo de la cocina de rodillas con un cepillo de cerdas de jabalí. Amasar masa de pan durante 10 minutos.
Llevar una canasta de sábanas mojadas por las escaleras del sótano. Planchar durante 2 horas con una plancha de vapor de 7 libras. Una ama de casa de la década de 1950 quemaba entre 1.500 y 2.500 calorías al día solo en trabajo físico. El equivalente moderno con un lavavajillas, una secadora y un robot aspirador es de menos de 800. Nunca lo llamó un entrenamiento, lo llamaba lunes. A la mitad de esta lista algo queda claro. Estas reglas no le pedían a una mujer que comiera menos. Construyeron un mundo en el que comer menos era el resultado natural. Un plato pequeño, un refrigerador pequeño, una Coca-Cola pequeña, una porción, un cuerpo en movimiento desde el amanecer hasta el anochecer. El sistema era la dieta, la arquitectura era la disciplina. Hoy en día, la categoría de medicamentos recetados de más rápido crecimiento en Estados Unidos está diseñada para suprimir el apetito. Hace 70 años, la arquitectura de la vida diaria lo hacía gratis. Lo que lo reemplazó no fue el progreso. Lo que lo reemplazó fue un entorno diseñado y fabricado para hacer que un ser humano consuma más de lo que necesita y luego venderle la solución. Los modales en la mesa eran el control de porciones. Masticaba con la boca cerrada. Dejaba el tenedor en la mesa entre bocados. No hablaba con comida en la boca. No comía rápido. Una servilleta de lino en el regazo. El tenedor colocado sobre el plato entre bocados. Los codos fuera de la mesa. Los niños eran corregidos a mitad de la comida. Una cena familiar duraba de 20 a 30 minutos, el tiempo suficiente para que el estómago indicara saciedad antes de que el plato estuviera vacío. El estadounidense moderno come una comida en 11 minutos. El cerebro requiere 20 minutos para registrar la saciedad. Comía despacio porque su madre no le permitía otra cosa. Los modales no eran vanidad. Los modales eran el ritmo que mantenía al cuerpo honesto. Y si algo salía mal, lo detectaba a la mañana siguiente antes de que tuviera tiempo de convertirse en un problema. El pesaje matutino. Se subía a la báscula del baño todas las mañanas antes del desayuno. No esperaba a un chequeo anual. No adivinaba, lo sabía. La báscula de baño detecto con el dial redondo. La Health-O-Meter con el peso deslizante, $3,95 en la ferretería. La baldosa de porcelana fría bajo los pies. La aguja estabilizándose. Un aumento de 2 libras notado el miércoles y corregido para el viernes. Sin dietas extremas, sin programas, solo una porción más pequeña en la cena durante 2 noches. El ciclo de retroalimentación era diario. La corrección era inmediata. Nunca dejaba que 5 libras se convirtieran en 10, porque nunca dejaba que 2 libras se convirtieran en 5. La báscula no era el enemigo, era el sistema de alerta temprana. La revisaba de la misma manera que revisaba el clima. Todas las mañanas sin drama, corregía el rumbo con sentido común y a veces con un remedio tan antiguo que nadie recordaba quién lo empezó. Vinagre de sidra de manzana antes de las comidas. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua tibia que se bebía a sorbos antes de la cena. Las abuelas lo llamaban un tónico. La ciencia ahora lo llama un regulador del azúcar en la sangre. Vinagre de sidra de manzana Heinz, 23 centavos la botella. El olor agrio que golpeaba la parte posterior de la garganta. La ligera mueca y el vaso de agua para pasarlo. Estudios modernos confirman que el vinagre, antes de las comidas, reduce el pico de azúcar en la sangre y aumenta la sensación de saciedad. Ella no conocía el mecanismo, sabía que funcionaba. Su madre lo había hecho. La madre de su madre lo había hecho. El año pasado, el vinagre de sidra de manzana se volvió viral en las redes sociales como si alguien acabara de inventarlo. Millones de mujeres jóvenes se grabaron bebiéndolo en frascos de vidrio. No tenían idea de que sus abuelas hacían esto hace 70 años. El trabajo de investigación que le dio la razón se publicó en 2004. Para entonces, ella ya llevaba 12 años fallecida. Tampoco le temía a la grasa, le temía al desperdicio. Y esa relación con la grasa la mantuvo más delgada de lo que cualquier etiqueta baja en grasa podría hacerlo. Mantequilla y manteca de cerdo reales, pero en cantidades diminutas.
Cocinaba con mantequilla y manteca de cerdo, grasa real, grasa animal. Usaba una cucharada donde la receta moderna pide un cuarto de taza. La mantequilla costaba unos 73 centavos la libra en la década de 1950. Eso es más de $8 en dinero de hoy. La manteca de cerdo se fundía en casa a partir de la grasa de cerdo que el carnicero guardaba. Un trozo de mantequilla del tamaño de la uña del pulgar derretido en la sartén. Una cucharada de manteca de cerdo freía patatas para una familia de 5. La grasa era cara, así que no se desperdiciaba. Comía grasa real y se mantenía delgada porque no podía permitirse comer mucha. La revolución baja en grasa reemplazó la mantequilla con margarina barata y aceite vegetal, y eliminó la barrera del costo. La grasa se volvió barata, y la grasa barata estaba en todas partes. Usaba ingredientes reales en cantidades honestas. La industria alimentaria usó ingredientes falsos en cantidades ilimitadas, y ella llenaba el resto del plato con algo que no pesaba casi nada y costaba aún menos. Gelatina en todo. La gelatina sin sabor Knox y la hielo aparecían en cada comida, como ensalada, como postre, como plato principal. La gelatina era el alimento dietético invisible de los Estados Unidos de mediados de siglo. Gelatina Knox en la caja roja, 10 centavos el paquete. Hielo a 11 centavos. El molde de hielo de lima con zanahorias ralladas y apio suspendidos en su interior. El aspic de tomate en las cenas de la iglesia. La gelatina de limón con mitades de pera enlatadas de postre. La gelatina es proteína pura casi sin calorías. Llena el estómago. Mantiene la forma. No cuesta casi nada. La servía 3 veces a la semana y nadie lo cuestionaba porque todos los demás hacían lo mismo. Toda una generación de mujeres estadounidenses se mantuvo delgada con moldes de gelatina y nunca lo llamó un suplemento proteico. Hay algo más en estas reglas de lo que nadie habla. Casi todas ellas requerían que ella estuviera presente. En la estufa, en la mesa, en la báscula. No podía comer inconscientemente porque todo lo relacionado con su comida requería conciencia. El pomelo tenía que ser cortado, el vinagre tenía que ser vertido, la cena tenía que ser cocinada, el plato tenía que ser servido. Cada acto de comer estaba precedido por un acto de preparación, y la preparación es lo opuesto al impulso. El entorno alimentario moderno fue construido para eliminar la preparación por completo. Eso no es una comodidad, es una trampa. El azúcar se medía de un tarro, no se escondía en una caja. Controlaba exactamente cuánta azúcar entraba en cada comida, porque era ella quien la ponía allí con una cuchara medidora del tarro de domino en la encimera. El azúcar costaba 43 centavos por 5 libras en 1952. La caja de domino se vertía en un tarro de cerámica con tapa de hojalata. 2 cucharaditas en la masa de la tarta, una cucharadita en la avena, un cuarto de taza en el pastel para el domingo. Conocía cada grano que entraba porque medía cada grano ella misma. El estadounidense moderno consume un promedio de 77 gramos de azúcar añadida por día. Gran parte de ella es invisible, incrustada en el pan, la salsa de espagueti, el aderezo para ensaladas, el yogur y la mantequilla de maní. Ella consumía una fracción de eso, no porque evitara el azúcar, sino porque no podía esconderse de ella. No estaba en contra del azúcar, era la guardiana. Y cuando la guardiana fue reemplazada por una fábrica, nadie vigilaba la puerta. Controlaba lo que entraba en la comida. También controlaba dónde la comía. Nada de comer en el coche, nada de comer en el sofá. La comida se comía en una mesa, sentados, con cubiertos. No había otra opción y no había otro lugar. Una cena de televisión Swanson costaba 75 centavos en 1957. Incluso entonces se comía en la bandeja de televisión, sentado erguido con un tenedor. No había ventanilla de autoservicio en el restaurante local. McDonald's no tuvo asientos en el interior hasta finales de la década de 1960. No se comía en el coche porque no había nada que comer en un coche. No se comía en el sofá porque tu madre no lo permitía. La comida tenía un lugar, y el lugar era la mesa. Cuando sacabas la comida de la mesa,
Eliminabas la conciencia que la rodeaba. No practicaba la alimentación consciente. Simplemente no tenía otro lugar donde comer. Y la primera comida del día no era una excepción. No era un evento, era una partida. El desayuno era pequeño y funcional. El desayuno no era un festín, era combustible. Tostadas y café, avena, un huevo cocido, medio pomelo y un trozo de tostada seca. Listo en 10 minutos. 2 rebanadas de pan tostado de la tostadora de la encimera. Una porción de mantequilla. Una taza de café solo de la percoladora. Tal vez un huevo pasado por agua en una huevera de porcelana con un cuarto de cucharadita de sal. Calorías totales, 250. Tiempo total, 8 minutos. Alimentaba a los niños con cornflakes de Kellogg's a 18 centavos la caja y un vaso de leche y los enviaba a la escuela. El desayuno no era entretenimiento, el desayuno era la partida. La primera comida del día preparaba al cuerpo para trabajar, no para sentarse. Comía para comenzar el día. El día no comenzaba comiendo, y esa misma eficiencia se mantenía durante el resto de la semana. 6 noches eran modestas. Solo una valía la pena para sacar la vajilla buena. El domingo era el festín. Todas las demás noches eran modestas. 6 cenas a la semana eran simples. Asado, sopa, cazuela, sobras. La séptima era el evento. Pollo asado, puré de patatas, salsa, tarta, compañía. El asado del lunes se convertía en el picadillo del martes. El picadillo del martes se convertía en la sopa del miércoles. Cazuela de atún el jueves con una lata de crema de champiñones Campbell's a 10 centavos. Huevos fritos y tostadas el viernes. El sábado eran las sobras sacadas de la nevera antes de la compra del domingo. Luego el domingo, el mantel blanco, la vajilla buena, el ave asada, la tarta enfriándose en el alféizar de la ventana. Una gran comida de 7. Esa era la proporción. Hoy en día, la expectativa es que cada comida debería sentirse como un domingo. El festín significaba algo porque era raro. La abundancia no tiene poder cuando es lo predeterminado. Pero cada una de esas comidas, domingo o miércoles, tenía una cosa en común. La misma mujer la hacía de la nada con sus propias manos. Cocinaba cada comida desde cero. Cada desayuno, cada comida, cada cena. Cocinados a mano con ingredientes crudos en su propia cocina. No había alternativa, no había atajos, no había teléfono para pedir comida a domicilio. Se paraba frente a esa estufa 3 veces al día y cocinaba. El tarro de harina, la sartén de hierro fundido, el huerto en la parte de atrás, cebollas picadas a mano, papas peladas con un cuchillo de pelar, pollo comprado entero y despiezado en la encimera de la cocina, masa de tarta estirada sobre una tabla enharinada. Conocía cada ingrediente de cada plato porque lo había puesto allí con sus propias manos. No había lista de ingredientes que leer porque no había envases. Ningún conservante que no pudiera pronunciar, nada de azúcar oculta, ni estabilizantes, ni emulsionantes. Solo harina, sal, mantequilla, huevos, carne, verduras, agua y tiempo. Esta es la regla que hizo posibles a las otras 24. El plato pequeño importaba porque ella misma lo llenaba. Las 3 comidas importaban porque ella preparaba cada una. El azúcar se medía porque ella sostenía la cuchara. Quita esta única regla, pon una caja, una bolsa o una ventanilla de autoservicio en su lugar y todas las demás reglas de esta lista se derrumban. Ella no seguía una dieta, ella dirigía una cocina. Y la cocina la mantuvo honesta todos los días de su vida. La mujer estadounidense promedio ahora pasa 12 minutos al día preparando comida. Su abuela pasaba 3 horas. Pero no es el tiempo lo que más importa. Es el hecho de que las manos de una mujer alguna vez tocaron cada cosa que su familia comía. Esa conexión entre la mano, el plato y el cuerpo era la dieta que nadie tuvo que nombrar jamás. 25 reglas. Ninguna de ellas requería una aplicación, una suscripción, un suplemento o el permiso de un médico. En algún lugar en este momento, una mujer está de pie frente a una estufa. La harina está en la encimera. La sartén está caliente.
Y durante 20 minutos, mientras las cebollas se ablandan y la cocina se llena con el olor de algo real, ella está siguiendo cada regla de esta lista sin conocer ni una sola por su nombre. Si esta historia cambió tu forma de ver los hábitos sencillos del pasado, por favor, suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para un futuro más saludable. El próximo tesoro de sabiduría se abrirá pronto.